Bien. Hola chicos de tercera primera de la Escuela Panquehua. Soy la profe de teatro. Vuelvo a hacer este video, esta clase, intentando ayudarlos sobre todo a que puedan comprender en este proceso de las clases. Sé que no todos tienen acceso a internet y sería muy difícil que yo los convoque a un horario para que todos se conecten y resuelvan preguntas y expliquemos. Entonces, trato de poner este video en la plataforma de YouTube, que pueden entrarlo en cualquier momento y que se pueda resolver las dudas. No, de ahora me fijo, espero que les sirva. Y si tienen alguna duda, inconveniente, ya les dije, pueden escribir al correo electrónico, a la plataforma en el YouTube cuando esté este video o en Facebook, por favor. Eh, la escuela ha determinado que por WhatsApp ya no se envíen las tareas, los trabajos prácticos, por favor, es una determinación de dirección. Así que envíen los trabajos prácticos en general al correo electrónico, por favor, se lo repito, es una determinación de la dirección. Las consultas las pueden hacer en horarios prudenciales, es decir, de lunes a viernes, en la mañana, en la tarde. Hay algunos alumnos que me han escrito sábado 12 de la noche, domingo 12 de la noche, cuando es, por favor, no corresponde en ese horario, si bien difícil toda esta situación, pero por favor tratemos de ser responsables nosotros, ustedes y toda la comunidad educativa. La semana pasada estuvimos hablando de la estructura externa. Entonces, espero que les haya quedado claro a lo que se refiere a la estructura externa. Y la estructura externa se refiere a, yo agarro la obra de teatro, el libro, y puedo reconocerlo, abro y veo que dice primero acto, segundo acto. La obra tiene un acto, 5 actos, 3 actos, etcétera, y tantas escenas. Se puede ver. Esa es la estructura externa. Ahora, en esta clase, vamos a hablar de la estructura interna. La clase anterior les comenté que había diferencias entre la estructura externa y la estructura interna. Hoy vamos a desarrollar la estructura interna. Voy a ir leyendo también lo que he dejado en el documento en Word. Lo voy a mandar a la escuela, el correo de la escuela, tanto en Word para los que puedan abrirlo en Word y en PDF para los que puedan abrirlo en PDF. No van a ser dos documentos, van a ser el mismo, pero es para que los que puedan abrirlo. ¿De acuerdo? El día de hoy, la estructura interna. He colocado en letras cursivas para que ustedes puedan darse cuenta de lo que tienen que copiar en su carpeta. Por favor, copiar, también dejo claro, es copiar a mano, tómense un tiempo y escríbanlo en su carpeta. Sirve de muy poco que ustedes lo impriman con las dificultades que hay de encontrar quién puede imprimirlo en un local. Yo solo se fijan y lo copian, lo van copiando en la carpeta. Por favor, quiero que quede claro eso también, que algunos imprimen, se demoran mucho buscando, encontrando quién los imprima, pero no es necesario que lo impriman. Ustedes, la que dice, por eso lo pongo, lo debes escribirlo en tu carpeta. Ahora sí, vamos al tema. La estructura externa. Voy a ir leyendo y vamos explicando. Esto se refiere al eje que se va construyendo en el mundo dramático. Se va organizando los hechos con el fin de lograr un hilo conductor entre los acontecimientos, esencialmente entre la acción y el conflicto. Es decir, que se va en la obra dramática, en el mundo ficcional, se van a organizar los acontecimientos. Estos acontecimientos, en cómo se organizan, se llama un hilo conductor, que principalmente está desarrollado en relación al conflicto y a los hechos que suceden a raíz del conflicto. Es decir, por ejemplo, yo tengo una historia de un bebé. Entonces, el proceso va a empezar, ¿no? El bebé nace. Luego el bebé se enferma. Entonces, el conflicto sería que el bebé se enferma, pero todos los acontecimientos que van pasando van a estructurar esta historia. Esa es la estructura interna. No les puedo dar ahora ejemplos
porque no han visto, no tienen ejemplos. La próxima semana vamos a ir trayendo ejemplos para que ustedes vayan viendo. En toda obra de teatro reconocemos una progresión dramática que le da unidad y coherencia. Progresión es decir, que va de a uno, van saliendo, van apareciendo estos acontecimientos. Por eso, con una unidad y coherencia, es decir, que si hablamos, por ejemplo, en cualquier película que ustedes vean, se centra en un tema, el Capitán América, habla, todos los hechos que van del Capitán América son sobre y base al Capitán América. No mencionan a otro héroe, o no se trata, de repente sale el Capitán América y luego se van a otra cosa. Todo tiene que ver en relación al Capitán América. Si incluso un acontecimiento que aparentemente no tiene nada que ver con la historia, después aparece en el devenir de la película que realmente tenía que ver con el Capitán América. ¿Me entiendes? Eso se refiere con unidad y coherencia. Esta progresión que hemos dicho que es ir uno a uno y distinguir los momentos que estructuran el conflicto. Como ya ustedes deben saberlo, el conflicto es lo más importante de una obra de teatro porque es el encuentro entre las dos fuerzas que habíamos hablado que en primero, ustedes ya lo deben saber, es el encuentro, es ese choque de fuerzas, ese es el conflicto. En toda obra dramática, lo más importante es ese conflicto. Estos momentos que vamos yendo en la estructura interna son la presentación del conflicto, el desarrollo, el clímax y el desenlace. Les he puesto ahí un gráfico pequeño para que ustedes se den cuenta de lo que hemos ido hablando, del hilo conductor de los acontecimientos. La presentación del conflicto, el desarrollo, el clímax y el desenlace. La presentación del conflicto. Dice, primera instancia donde se muestran las fuerzas antagónicas. Los personajes dan a conocer sus propósitos y motivaciones. Así podemos reconocer el conflicto. Generalmente corresponde al primer acto de la obra. Entonces, es lo primero que tenemos en la obra. Van a ir apareciendo los personajes con sus deseos, con sus motivaciones, con lo que ellos buscan en la obra dramática. Y de este modo, como ellos quieren, ellos tienen un deseo, van a ir apareciendo también lo que se le opone, que es el antagónico. Todo lo que se le opone al protagonista es el antagónico. Corresponde casi en la mayoría de todas las obras en el primer acto de la obra. El desarrollo. La pugna entre las dos fuerzas crece y se producen enfrentamientos por las acciones. Estos oscilan entre la tensión y distensión dramática. Esto es un poco difícil de entender si lo leemos así, pero les voy a tratar de explicar. La pugna entre las dos fuerzas que crecen significa que tanto el protagonista como el antagonista se encuentran. Estas dos fuerzas, supongamos en todas las novelas, por ejemplo, esto ocurre. Quiero que después vamos a ir viendo que en todas las novelas, en todas las películas ocurre. El protagonista tiene un deseo y automáticamente aparece un antagonista que se opone a ese deseo. Nosotros, cuando vemos una película, le decimos el malo de la película. A este malo de la película, en realidad se llama antagonista. Entonces, todos los deseos que tiene el malo de la película y que se le oponen al protagonista, estos actos, el protagonista quiere una cosa y el antagonista quiere otra, van a crecer en la tensión, en este encuentro, en esta fuerza que se van, esta es la tensión dramática. Ahora, si el bueno de la película tiene un propósito y el malo tiene otro y se encuentran y se derriban y se acabó, la película duraría 2 minutos, ¿cierto? Entonces va a haber un momento donde el bueno va ganando y el malo va atrás. Después el malo gana y después el bueno va abajo y después el bueno gana. Y esta es la distensión y tensión. A esto se refiere.
según la historia, ha ido en el desarrollo. Una película hoy por hoy dura hora y media, pero antes las películas duraban 3 horas, 4 horas, ¿no? Entonces, esto ha ido variando. Igual en las obras dramáticas corresponde al acto 2, al acto 3, etc. Ahora el clímax. Es el mayor momento de tensión. Hay un grado de presión entre los personajes. Esta tensión se resolverá en el desenlace. Es un momento que es producido como consecuencia de las acciones anteriores. Entonces, el clímax se refiere a este encuentro, lo trato de graficar así para que ustedes vean, este momento de tensión máxima donde se han encontrado los personajes, el grado y la fuerza mayor de este encuentro, ese es el clímax. Es un momento, tiene que ser rápido, 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 porque es el momento donde están tanto los deseos del bueno y del malo acumulados y se encuentran. Justamente este encuentro puede ser que el bueno gane o no, según la estructura de la obra dramática. Este momento este se llama clímax, que es el momento más arriba de la tensión. Lógicamente, viene después de este encuentro, cuando va a terminar la película, la obra, viene el desenlace. La eliminación de las fuerzas antagónicas a favor de los deseos y propósitos de uno de los personajes. Los conflictos se resuelven y por lo tanto finaliza la obra. Como les había diciendo, estaban estas dos fuerzas encontradas, una va a vencer a la otra, dependiendo de lo que dijo el autor. Una va a ganar y como una se queda eliminada, una fuerza sobrevive, cumple esos propósitos y por lo tanto termina la obra. Después vamos a irlo viendo, pero por ejemplo eso ocurre en Thor, que han visto la película Thor, por ejemplo eso pasa. Thor tiene un deseo, luego tiene un enemigo, luego tiene otro enemigo, luego vence ese enemigo y así sucesivamente. Hasta que finalmente todos los enemigos quedan aplacados, opacados y el héroe gana. Por ejemplo, eso se puede ver mucho como ejemplo en una película de este tipo. Pero en realidad se puede ver en todo tipo de películas, en todas las obras dramáticas que vamos a ir desarrollando a lo largo del año. Espero que les haya servido, como les digo, les dejo bibliografía para que ustedes revisen en internet si tienen tiempo, si desean o si no entendieron. Voy a también colocar el link de dónde está este video para que les sirva. Espero que les sirva. Si tienen alguna duda, como ya les dije, escríbanme y les dejo la bibliografía, el enlace para que puedan consultar. También pueden consultarlo en cualquier libro de teatro o en alguna página de internet. Espero haberlos ayudado y bueno, nos veremos la próxima. Bueno, cuando se pueda nos veremos. Hasta luego.